Buenas noches, soy el estudiante Harvey Alonso Sánchez y les voy a exponer el uso de los transistores como regulador de voltaje en el simulador Tinkercad. Para ello vamos a tener estos componentes: una protoboard, un transistor NPN, una resistencia, un sensor de temperatura, suministro de energía, o sea, las fuentes, voltímetros los que necesitemos para analizarlo y un motor de corriente continua. Entonces, como les decía, vamos a tener la placa de pruebas, una fuente, buscar una fuente un poco más avanzada acá, unas fuentes más avanzadas. Dice como suministro de energía y la cableamos al protoboard. Buscamos el código de colores para que no haya ninguna equivocación y ponemos este mismo voltaje en la otra parte de la protoboard para poder trabajar más fácilmente. Listo. Necesitamos entonces la resistencia de 1K, la resistencia de 1K. Necesitamos el sensor de temperatura, necesitamos el transistor, el motor y el transistor NPN. Ok, listo. Entonces, primero que vamos a hacer es colocar entre el colector y el emisor, que va a ser como el voltaje, va a funcionar como llave de paso entre el colector y el emisor para llegar hasta el motor. Entonces, la tierra del motor va a ser la misma de la fuente y por el emisor va a salir el voltaje hacia el motor DC, que es el que nos va a alimentar a través de la resistencia la base del eh, transistor, y tiene una potencia que sería el voltaje de entrada, que sería el mismo voltaje de la fuente. ¿Okay? Entonces, si le damos iniciar la simulación, nos podemos dar cuenta que reduciendo la temperatura, el motor se detiene, o sea, no llega a voltaje. Luego, por la base no entra ningún voltaje y el motor se detiene. Y entre más voltaje colocamos, pues más rápido gira el motor. Ahora podemos agregar multímetros para medir los voltajes en las distintas partes del circuito. Entonces vamos a ver cuánto voltaje le llega al motor. Podemos ver si aumentamos disminuimos o aumentamos la temperatura, hay un aumento de voltaje que es directamente proporcional en el motor. También podemos mirar cuánto voltaje llega a la base del transistor. Pues igualmente, si aumentamos o disminuimos el voltaje, la temperatura, vemos que como aumenta y disminuye los voltajes tanto en el motor como en la base del transistor. Aquí podemos ver que el transistor funciona como una llave de paso. Con una pequeña cantidad de voltaje aplicado a la base, permitimos la circulación de voltaje entre el colector y el emisor.